Bien, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y bien, vamos a orar para disponer nuestros corazones. Gracias, Dios, porque tú eres el que ha puesto tus palabras en mí, Señor, y confiamos que esta es palabra tuya, Señor, que estás dando, Señor, a la gente el día de hoy, Padre, porque la palabra que tú das da fruto, Señor, y hace aquello para lo que fue enviada, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a hablar de un tema que me ha estado ministrando Dios con esto desde hace algún tiempo ya, y se llama las obras en el nuevo pacto, ¿sí? Y vamos a iniciar con Juan 1, del 1 al 3. No sé si alguien guste leerlo, por favor. Juan 1, del 1 al 3. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, me va a salir un poco aquí lo maestra de escuela, pero no sé si alguien se acuerda. En la oración hay varios elementos y el verbo es uno de ellos. ¿Alguien se acuerda qué es el verbo o cuál es la función del verbo? Yo, maestra. Maestra. Bien. La acción, efectivamente. Entonces, el verbo tiene la función de hacer, ¿sí? Ahorita le estaba hablando que el título de esta aplicación o de esta enseñanza se llama Las obras en el nuevo pacto. Entonces las obras son hacer, no es otra cosa más que hacer. No voy a entrar en muchos detalles, pero en el viejo pacto ustedes saben que la gente al estar alejada de Dios necesitaba hacer cosas para intentar agradar a Dios, pero aún así no eran gratos delante de Dios porque no había sido quitado el pecado del hombre, ¿cierto? ¿Todos estamos en eso? Y por eso decía la Biblia que las obras eran como trapos de inmundicia, ¿no? Porque no había nada que el hombre pudiera hacer para ser grato delante de Dios, ¿sí? Sin embargo, en el nuevo pacto la situación cambia. Vamos a Efesios 2, 8 al 10, que creo que es uno que ya se saben muchos de memoria, pero bueno, si no se lo saben de memoria, vamos a ponerlo ahorita. Efesios 2, del 8 al 10. Y a ver, Sergio, ¿me puedes hacer favor de leerlo? Sí. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, bueno, entonces el hombre al ser pecador no podía ser grato delante de Dios, entonces Dios quita el pecado para que el hombre pueda ser salvo y dice que es por gracia, por medio de la fe. O sea, y dice es un don de Dios, es un regalo. Nadie puede hacer nada entonces para ganarse la salvación más que creer en Dios, por eso dice por medio de la fe, ¿no? Yo creo en el sacrificio que hizo Jesús y entonces yo soy salvo. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque si yo creo que yo puedo hacer algo para ganarme la salvación es como decirle a Dios, ay mira, el dinero que yo le di a esos pobres es mejor que el sacrificio de tu hijo, ¿sí? O yo porque nunca he tomado, ni fumado, ni me he drogado, ni he hecho nada, entonces yo soy mejor que el sacrificio que hizo tu hijo, ¿no? Y entonces, si alguno de ustedes diera a su hijo o a alguien de su familia por otra persona y les dijera, ay no, es que fíjate, yo doné mucho dinero a la caridad y es mejor que la vida de tu hijo. Como que no, ¿verdad? Entonces, por eso no hay nada que sea mejor que el sacrificio de Jesús para la salvación, ¿no? Por eso dice la Biblia que no es por obras para que nadie se glorie, es para que nadie se pare el cuello y se sienta mejor que los demás. Pero hay un pero. Eso no quiere decir que no debamos de hacer cosas, ¿sí? O sea, las obras en el nuevo pacto no son para salvación, pero sí son una consecuencia de haber sido salvados. ¿Sí me explico? Las buenas obras entonces ya tienen otro propósito, tienen otro enfoque. Ya no son para que yo sea santo o para que yo agrade a Dios, sino las obras ya son una consecuencia de la salvación que Dios me dio. ¿Qué dice el último versículo, el 10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Ok. Dice la Biblia que somos también nuevas criaturas en Cristo. Entonces fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya la forma en la que Dios nos hizo es para que hagamos buenas obras. Ya no le voy a agradar por eso. Dios ya me hizo acepto delante de Él. Pero Dios sí me hizo con el propósito de que haga buenas obras. ¿Sí? Aquí en la tierra sí tengo yo un objetivo de estar demostrando la gloria de Dios a través de lo que yo hago. Sí, no solamente se trata de hablar, no solamente se trata
tengo que hacer también conforme a lo que ya fui hecho. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Por ejemplo, todos han ido a casa de sus papás, ¿no? Entonces, como lo digo ahorita que estoy de visita, ¿no? Como soy hija, actúo como hija y no tengo que pedir permiso para abrir el refri, ¿verdad? Mis acciones van de acuerdo a lo que soy. Si yo fuera a otra casa de otra persona en donde no soy hija, ahí no puedo actuar de esa forma. Yo no puedo ir a abrir el refri con confianza y pasarme a un cuarto como si nada. ¿Me explico? Porque no va conforme a lo que soy en ese momento. Entonces, conforme a lo que yo soy en Cristo, yo ya fui creado para hacer buenas obras. O sea, ya forma parte de mi naturaleza, de la nueva naturaleza. ¿Sí? Mi nueva naturaleza está diseñada, está hecha para que yo haga buenas acciones. Dice al final, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es que yo no me puedo gloriar de las buenas obras como eran los del viejo pacto, ¿no? Como los fariseos. Yo hago esto, yo hago el otro y me siento superior a los demás y me paro el cuello y me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho, ¿no? Porque eso no le agrada a Dios. Porque si yo hoy en el nuevo pacto hago algo bueno, es porque Dios ya lo hizo desde antes para que yo anduviera en ese camino. Porque Dios dispuso todo para que yo lo pueda hacer. Por eso dice, Dios las preparó de antemano, para que no nos gloriemos, porque en el nuevo pacto no nos podemos gloriar de las buenas obras. Si a mí me nació hacer algo bueno por otra persona, Dios ya había colocado eso en mí de antemano. Anteriormente, Dios ya había sembrado algo en mí para que yo ayudara a fulanito, para que yo orara por tal persona, para que por la imposición de manos fuera sanado tal persona. Dios ya lo había preparado. La Biblia dice, consumado es. O sea, todo el plan de Dios ya fue hecho. Simplemente mi labor es caminar en la tierra sobre eso. Por eso dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las buenas acciones que nosotros podemos hacer ya no son porque seamos muy buenas personas, porque seamos muy buenas gentes en nuestras fuerzas, sino porque Dios nos hizo buenos, ¿sí? Porque esa es nuestra nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Antes de pasar al siguiente punto. Si es más despacito, no me importa. Va a estar difícil porque soy hija de Lili Méndez, pero lo voy a intentar. Bien, vamos a pasar entonces a Santiago 2:14 en adelante. Sí, lo vamos a ir también leyendo. 2:14 en adelante, por favor. Lo voy a también tener aquí. Bueno, desde aquí. A ver, allá atrás alguien quiere leer, para que no se me duerman, no se me distraigan. Hermanos míos, ¿Sí? Adelante. ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Y si un hermano o una hermana está desnudo y no tiene necesidad y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Hasta ahí? No, hasta el 17, por favor. Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Hasta ahí vamos a dejarlo por el momento. Dice, ¿de qué aprovecha si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? La fe sí se demuestra por las obras, no la salvación más la fe sí. Entonces, de nada sirve que yo diga que creo en algo si no actúo conforme a lo que creo. Y vamos a irnos a algo básico. ¿Quién cree que Dios responde cuando oramos? ¿Cuántos oran? ¿Por qué? Porque creemos en eso, ¿no? Así de fácil. Entonces, yo creo que Dios me responde cuando oro y entonces oro, elaboro una acción con base en lo que creo. Sí, por eso ahorita hablaba diciendo que Jesús es el verbo. El verbo en la oración es quien produce la acción. Entonces yo tengo que actuar conforme a lo que creo. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la tengo que leer empezando por ahí, ¿sí? Porque lo estoy creyendo. No puedo decir que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y nunca abrirla, porque entonces mis acciones no van a estar correspondiendo con lo que digo que creo. Por eso no vale de nada decir que crees en algo si no estás actuando conforme a ello, porque entonces sería una contradicción. Y luego por eso da el ejemplo ya hacia una buena obra. Dice, de nada sirve que alguien tenga una necesidad de su manutención del día a día y le digas, ven, paz, aproveche, caliente, y no le des nada. Ahí, entonces, ¿dónde está tu fe? Le tendrías que, si alguien viene con una necesidad a ti, tienes que, si está en tus manos, suplir esa necesidad.
¿Por qué? Porque estás demostrando en el que crees. Tú crees en un Dios suplidor, ¿no? En un Dios que provee. Entonces tú le tienes que demostrar eso a la otra persona porque en eso se supone que crees. ¿Sí? No, bueno, voy a orar por ti. Y si está en tus manos ayudarle, ¿por qué no? ¿No? Después también otra ayuda sería ayudarle a que esa persona también crea y tenga fe, ¿no? Pero si está en tus manos hacer algo, ahí dice, la fe sin obras es muerte. De nada sirve que le digas, bueno, voy a orar por ti y todo, y tiene una necesidad real en ese momento y no la atiendas, ¿no? Que lo acompañes al hospital por algo, lo que sea, y no lo estás haciendo porque esa persona tiene una necesidad. Entonces por eso dice la Biblia, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. ¿De qué sirve que le digas a otra persona que crees si no haces algo por ayudarle? ¿Sí? Vamos a ir más abajo en ese mismo. A partir del 18, allá atrás, Evelyn, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Muy, muy fuerte. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre varón, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hasta ahí, si quieres. ¿En qué versículo nos quedamos? Nada más, recuérdame. En el 21. 21. Bien. Dice, también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Mucha gente se han topado en la calle que dice, no, pues yo sí te creo en Dios, o sea, pero ya, pues ir a la iglesia, pues ya como que no, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre creer y tener fe, porque lo dice, hay mucha gente que cree, hasta los demonios creen en Dios, pero eso no quiere decir que estén actuando en la fe. Sí, por eso habla de que la fe sin obras es muerta. O sea, tiene que haber una evidencia en los hechos de lo que crees. Hay una evidencia en lo que actúas de lo que crees. ¿Sí? Dice Abraham, que ¿me puedes leer otra vez el 21, por favor? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Le sigo? Sí, por favor. ¿No ves que la fe actuó juntamente por sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si se cumplió la escritura que decía, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si quieres, hasta ahí. Entonces, da el ejemplo de Abraham. Abraham es el padre de la fe, porque todas sus acciones fueron encaminadas en creerle a Dios. Si desde el principio que leemos la historia de Abraham en Génesis, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y no sale de su casa, no hubiera tenido fe. Tenía que haber una acción que correspondiera a lo que él estaba creyendo. Entonces, la primera acción de Abraham para demostrar su fe fue salir de su casa y salir de su ciudad, ¿sí? Porque le estaba creyendo a Dios. Y todas las acciones de Abraham subsecuentes, por eso dice que fue justificado por sus obras. No porque hiciera buenas obras para querer ser bueno delante de Dios, sino porque sus obras demostraban que le creía a Dios y lo que Dios decía. ¿Sí? Entonces, por eso habla de cuando ofrece a su hijo. Que cuando su hijo le pregunta, papá, ¿a quién vamos a sacrificar? Y él le contesta, Dios proveerá. Porque ¿en quién creía Abraham? En Dios. Y actuó todo el tiempo sabiendo que Dios iba a proveer un cordero para el sacrificio. ¿Sí? Entonces por eso es el padre de la fe, porque él iba actuando sabiendo que ahí estaba Dios. ¿Sí? Creyéndole a Dios. Sus acciones iban siendo una evidencia de lo que él creía. Por ejemplo, hablando en el tema de salud, no sé si algunos de aquí lo sepan que hace unos años mi esposo estuvo en el hospital, hace como unos 3 años más o menos. No. Bueno, para los que no sabían, estuvo en el hospital. El diagnóstico, la enfermedad que tuvo, artritis séptica, después de que pasó toda una amiga que todos en su familia son médicos, me dijo que es una enfermedad que la mayoría de las personas tardan aproximadamente 8 meses en recuperarse de la bacteria, de 8 meses a 1 año, y las articulaciones quedan dañadas para toda la vida, entonces la gente no puede moverse muy bien. El doctor cuando salió del hospital le dijo que no iba a volver a caminar bien, se iba a quedar como cojo. Pero él siempre me dijo, yo sé que Dios me hizo sano. Entonces sus acciones no fueron las de una persona que el doctor le dijo, no vas a volver a caminar. Se fue a rehabilitación, se fue a tomar clases de karate y empezó a actuar como una persona sana y en el proceso vio su sanidad. Sí, porque actuó conforme a lo que creyó, no conforme a lo que decía el doctor. Entonces su fe empezó a ser una evidencia de que le creía a Dios que Dios lo había hecho sano, a pesar de que era un diagnóstico para dejarlo cojo de por vida. ¿Sí me explico? Entonces, eso no quiere decir que hubiéramos negado que había una infección ahí. Y al grado de que hoy en día la bacteria sí le dejó un hoyo en la articulación, sin embargo puede seguir dándole haciendo su movilidad como si no tuviera ese hoyo en la articulación.
¿Por qué? Porque en Dios es sano, independientemente de lo que se vea. Si se puede mover bien, hace ahorita CrossFit y hace karate, como si no hubiera tenido ninguna lesión. ¿Por qué? Porque la fe actuó, ahí hubo una acción para creer a Dios, pero si se hubiera quedado tirado en la cama, estuviera cojo. ¿Sí? Entonces, por eso dice el caso de Abraham, ¿no? O sea, de que actuamos conforme a lo que creemos. ¿Podemos terminar de leer ese pasaje después de lo de Abraham? A ver, Lupita, ¿lo terminas? 24. Vosotros creéis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque cuando el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Okay, entonces las obras son lo que le da vida a la fe en el nuevo pacto. Decíamos, en el viejo pacto, las obras eran por intentar agradar a Dios, porque ni siquiera lo lograban agradar. Pero en el nuevo pacto es lo que le da vida a la fe. ¿Sí? Hay fe cuando hay obras. Si no hay obras, no hay fe. Por mucho que lo digan o por mucho que hablemos, si no hay una acción que demuestre que se cree, entonces no hay fe. ¿Sí? Y vamos poquito atrás a Santiago en el capítulo 1, habla precisamente también de ese tema. Sí, donde habla de ser hacedores de la palabra, a partir del 19 me parece. ¿1:19? 1:19, Santiago 1:19. Sí, Santiago 1:19. No, perdón. 1:22. ¿Alguien más que quiera leer? Los de atrás que no se duerman. A ver, Manuel, ¿me ayudas a leer, por favor? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Pausa ahí y ahorita le seguimos en el siguiente. Ok. Ese versículo es muy claro con respecto a lo que vengo hablando, ¿no? Decíamos que Jesús es el verbo porque el verbo es la acción. Entonces, si la naturaleza de Dios está en mí y Jesús vive en mí, entonces yo estoy hecho para accionar, estoy hecho para hacer. Y por eso nos pide directamente ser hacedores de la palabra, porque ahora ya la puedo poner en práctica, ya la puedo hacer. Antes, en el viejo pacto, el hombre no podía hacer la voluntad de Dios. Ahora que está Dios en mí, que Jesús está en mí, yo sí puedo hacer su voluntad porque ya fue puesto en mí. Por eso ya Él lo dice aquí como una indicación directa. Ya no es como si puedes hacer la palabra, no es una sugerencia. Sí, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, ¿de qué te sirve escuchar algo si no lo vas a poner en práctica? Pues mejor quédate en tu casa a dormir. ¿Sí? A ver la tele, cualquier otra cosa, ¿no? Si no vas a poner en práctica lo que estás escuchando. Porque el objetivo de todo, de Dios, es que cambies tu vida, que se vea en tus acciones. Si no, de nada sirve. Ahora sí, continuamos en el 23, por favor. Y si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta ahí. ¿Cuál es el resultado de ser hacedor de la palabra? Ser bienaventurado, recibir bendición. Todo lo que haces te va a ir bien, ¿sí? Porque estás poniendo en práctica lo que Dios dice. Ahora, viene la otra parte, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues todavía hasta aquí puede sonar, hemos escuchado, no es por obras, es por gracia, ¿no? Entonces puede sonar como que, bueno, yo tengo que hacer mucho o esforzarme mucho. Pero no, la Biblia no lo dice así. Vamos primero a Romanos 6:13, por favor. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es un instrumento? Una herramienta, algo que puedes utilizar, ¿no? Dice aquí, instrumentos de justicia. Un instrumento no es usado por sí mismo, lo usa alguien más, ¿no? Como el micrófono, como la cámara, tiene que ser operado por otra persona. Y aquí dice que te presentes a Dios, que tus miembros los presentes a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ¿quién va a operar este instrumento? Dios, porque tú te lo estás presentando a Dios. Entonces no es en tus fuerzas, es Dios el que te va a mover, ¿sí? Pero por tu voluntad. O sea,
no te va a obligar. Por eso dice que ya no presentes tus miembros, o sea, es decir, este cuerpo carnal ya no lo presentes como instrumento de iniquidad, que ahora presentes tus miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, es decir, ahora tu cuerpo lo vas a dejar que sea usado por Dios. Esa es la mayor acción de fe a final de cuentas, ¿no? Decirle, bueno, Dios, te creo y entonces úsame y tú vas a usar mi cuerpo. ¿Sí? Vamos ahora a Filipenses 2:13, que habla de lo mismo. Oye, ¿me ayudas a leerlo, por favor? ¿Qué dice? 2:13, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que ve en vosotros, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer. Ahorita leamos en el anterior, bueno, desde que iniciamos, ¿no? Decíamos que somos hechura suya para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Se acuerdan que iniciamos con eso? Y luego leíamos que nos presentamos a Dios como instrumentos de justicia, porque Él es el que hace en nosotros la obra. Ahorita dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, pone el deseo y pone la acción para que esto suceda. ¿Sí? Pero si yo no actúo conforme, si yo no le creo a Dios, si yo no estoy conectado con Dios, no me va a usar. O no voy a saber no me va a poner el querer porque mi mente va a estar en otro rollo. Sí, necesito yo estar en conexión con Dios para que Dios ponga en mí el querer y el hacer. Y no ser necio, porque a veces puede poner en nosotros el querer y nosotros resistirnos y no hacer también. ¿Sí? Entonces, Dios produce el querer como el hacer. O sea, no quiere decir que es algo difícil, no es algo en nuestras fuerzas, porque es Dios el que lo está produciendo. Ahorita leíamos anteriormente que somos instrumentos de justicia para Dios, o sea, Dios es el que opera. ¿Sí? No es en nuestra fuerza, no es algo que nos deba de cansar, porque es dejarnos operar por Dios. Vamos a leer un versículo más sobre esto, Hebreos 13:21, por favor. Cristian, ¿lo lees, por favor? Sí. Vaya aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me lo puedes voltear hacia mí, por favor, la pantalla, ese versículo? Bien. Primero, ¿quién nos hace aptos? Dios. Entonces Dios nos va a hacer aptos. A lo mejor no, antes de Cristo no éramos aptos para hacer buenas obras. Sí, podíamos hacer y deshacer mil cosas y no eran las buenas obras que Dios había preparado. Entonces, si no éramos aptos antes de conocer a Dios, primero nos hace aptos. ¿Para qué? Para hacer obras buenas y su voluntad. Y luego dice, haciendo ¿quién en nosotros? Él en nosotros. Aquí hay otro versículo que nos reafirma que ya no son mis obras porque Él lo hace en nosotros. ¿Y para qué? Para que no nos vanagloriemos. Lo leamos en Efesios, para que no presumamos y nos sintamos más chido que el otro, ¿no? Yo hago mejor, yo vine bien temprano a la iglesia a barrer, o no, lo que sea que tú creas que haces bueno, lo estás haciendo porque Dios lo hace en ti. Dios lo puso para que lo hicieras. Sí, no para que presumas y te sientas mejor que el otro que no lo está haciendo. Mejor ora por él para que Dios ponga en él el querer como el hacer. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Cada que haces algo que es agradable delante de Dios, cada vez que impones manos sobre los enfermos y estos se sanan, es porque Él lo está haciendo en ti. ¿Sí? Cada vez que haces una palabra de ánimo a alguien y esta palabra lo toca, lo transforma, Dios lo está haciendo en ti. Es Él en ti. Y finalmente dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, todo es para la gloria de Dios. Esas son las obras en el nuevo pacto. Ya no son para ganarme el favor de Dios, regresando al inicio, ya no son para que Dios me santifique, para que me vaya al cielo. La salvación Dios ya me la dio por gracia. Ahora las buenas obras son para la gloria de Dios y para demostrar lo que Él ya hizo en mí. Las buenas obras son la evidencia de mi nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Alguien tiene hasta ahorita alguna duda? Bien, sería todo. Gracias por escuchar. Bueno, si quieres, igual le ponemos para que